Vamos a comenzar entonces la clase número 3, la última clase de ArchiCAD. Y bueno, ya vimos algunas cosas, más o menos conceptos, ya vimos, voy a mostrar un poco lo que vimos en las otras clases. Vimos primero conceptualización, para ir redondeando, jerarquía de elementos, ¿ya? Dentro del entorno de trabajo vimos cuáles son los menús de ArchiCAD, los principales navegadores que tiene, porque recordemos que existen varias opciones de navegación, pero mostramos las principales, las que más nos van a servir. Cómo llegar a estas vistas también, si ustedes quieren llegar a alguna vista especial, si necesitan entrar en algunos submenú, en algún tema especial, también vimos cómo se podía hacer. Vimos también vistas y planos, ¿ya? Vimos, por ejemplo, vamos a ir un poco al ArchiCAD, que teníamos el mapa del proyecto, el mapa de vistas, libro de planos y, bueno, y grupos de publicación. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver cómo desde el mapa del proyecto, cuando ustedes tienen las vistas, por así decirlas, de modelo, cómo pasamos esas vistas de modelo a planos de vista, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en el fondo entre una vista que tenemos acá dentro del mapa de vista y cuál es una diferencia con la vista que tenemos dentro del modelo, por así decirlo? Y finalmente el libro de plano, ¿ya? Que es cuando nosotros ya tiramos las láminas a plotear prácticamente y necesitamos tener más o menos ordenada nuestra entrega. Entonces ahí nos vamos a meter probablemente al libro de plano, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día, aparte de lo que les voy a mostrar al principio, va a ser el tema de las vistas, que son estas, y los libros de plano, ¿ya? Para que ordenemos un poco bien, un poco mejor el proyecto. Otro tema que más vimos dentro de la organización del proyecto son las plantillas. Ya vimos cómo elegir una plantilla para el programa, cómo ocupar algunos comandos. Recuerden que yo les mandé un link donde aparecían varios comandos y si no, ustedes pueden incluso buscarlos quizás por algún lado. Algunos comandos esenciales que puedan servirle a ustedes para poder trabajar en ArchiCAD. Pero, si se fijan bien, dentro de los comandos, hay muchos que son bastante obvios. Por ejemplo, si yo quiero hacer control C, control V, control C, control V en un muro, se van a fijar que el programa me hace la copia del muro, ¿ya? Entonces, hay comandos que no es necesario tampoco tenerlos bien aprendidos ni nada, porque el programa también tiene, tiene cierta relación en el fondo con los comandos típicos que uno puede usar cuando está trabajando en cualquier, en cualquier aspecto en Windows o en Mac, para los que están usando ArchiCAD en Mac también, son bastante parecidos los comandos, ¿ya? Entonces vimos comandos de mover, de alinear, distribuir, de reformar también algunos que son importantes, pero de todas formas siempre es bueno que ustedes se vayan metiendo más, ¿ya? Siempre es bueno que no se queden con los comandos que vemos ahora, sino que vayan explorando un poco cuáles son las opciones de comando que ustedes tienen y cuáles son las posibilidades que se pueden ir abordando en el fondo con distintos comandos y haciendo experimentos entre uno y otro, cuál es el que más les va a servir a ustedes para trabajar bien. Porque lo más probable es que muchos de ustedes trabajen en AutoCAD y cuando uno pasa el AutoCAD en el fondo al BIM, se da cuenta de que tiene que elegir una manera para trabajar el BIM, ¿ya? Entonces esa manera en la que uno trabaja el BIM tiene que ver mucho también con esos comandos, con la elección, por así decirlo, de cómo uno trabaja cada uno de los elementos y cómo estos elementos en el fondo van configurando un trabajo más o menos rápido y más o menos óptimo, ¿ya? Bueno, aquí le estoy mostrando que se promocionó hoy día la clase, por si acaso, y acá estoy mostrando el número que está saliendo, por si acaso alguien lo quiere anotar. De todas formas está en el Facebook, ¿ya? Así que cualquier cosa me pueden consultar. El video lo más probable es que se suba después de la clase, para los que no alcancen a llegar a la clase hoy día en vivo. Y, y también dejarlo invitado a los próximos cursos que se van a hacer por la página. Cursos, por ejemplo, de Revit. Probablemente si existe el quórum, se va a hacer un curso de ArchiCAD un poco más, más largo, ¿ya? Para abordar algunas cosas con más lentitud y con mayor detalle, ¿ya? Así que los que vayan a participar en esos cursos también están totalmente invitados a estar siempre atentos a la página y ver cuáles van a ser las condiciones del curso, ¿ya? Por ahora vamos a seguir con lo que estábamos viendo recién, que era los contenidos del curso para ir redondeando un poco. También se vieron los niveles y ejes, ¿ya?
colocación de uno o varios niveles, y también colocación de ejes. Recordemos que ustedes también podían colocar ejes, y el mismo cruce de ejes, por ejemplo, definir que en cada cruce de ejes se colocara cierto elemento, ¿ya? Podíamos colocar un pilar, un mueble, cualquier cosa en el fondo que nosotros quisiéramos que se definiera con la intersección de los ejes, ¿ya? Que son herramientas que al principio parece que no son tan imprescindibles, pero por ejemplo, el poder colocar un pilar cada vez que yo coloco un eje, o cuando yo coloque todos los ejes en el fondo, también me va a ahorrar bastante tiempo, y va a hacer que el programa mismo vaya calculando que el pilar tiene que quedar o no tiene que quedar, como en el centro del eje, perdón, de la intersección. Bueno, en el módulo lo que vimos fueron muros, la edición de muros, el espesor de los muros, cuáles son los tipos, entre comillas, de muros y cómo colocar un muro, ¿ya? Vimos lo mismo con suelo. La verdad es que el tema de la edición de suelo, ¿se acuerdan que voy a volver un poco al KiCad? Era bastante parecido con los muros. En el fondo vimos cómo hacer un muro, de hecho, que era nuestro muro tabique, por así decirlo. Y este muro tabique, en el fondo, la gracia que tenía era que yo podía ir trabajando con él, y mientras iba trabajando con él también iban apareciendo otros muros que a lo mejor iban a tener carácter estructural, pero que cuando me juntara, por ejemplo, con un tabique, como estoy mostrando acá, el programa también hacía un cierto reconocimiento de que los elementos estaban en la misma prioridad, perdón, y esa prioridad en el fondo juntaba ciertos elementos y ciertos no, ¿ya? Por eso es que no se juntaba, por ejemplo, la cámara de aire con cámara de aire, porque están en distinta prioridad, ¿ya? Eso es bien importante que lo entiendan bien y que se metan un poco a trabajar en el tema de las prioridades para que puedan crear elementos en el fondo y que no se creen uniones que no corresponden, ¿ya? Porque, por ejemplo, a veces pasa que uno está trabajando con un muro y un suelo y de repente ve que elementos que no son estructurales se están uniendo a los que sí son estructurales, ¿ya? Entonces la idea siempre es que los elementos estructurales queden unidos con elementos estructurales y los elementos que no son estructurales queden unidos con elementos que tampoco son estructurales, ¿ya? Esa es la gracia en el fondo de ir trabajando. Lo otro que vimos fue puerta y ventana. Vimos cómo colocar ventanas, cómo colocar puertas, vimos algunos seteos, dimensiones. También vimos lo mismo con cubierta. Y lo que vamos a hacer hoy día, que ya entrando un poco más al módulo 3, que este módulo es un poquito más corto porque ya seteamos más o menos lo que necesitamos, ya tenemos bien definido lo que teníamos que ver en el curso, y me parece súper bien porque surgieron algunas preguntas, hay mucha gente que me preguntó después de la clase, me hicieron algunas acotaciones, me dieron algunos tips de cómo estaban haciendo ellos algunas cosas y que también se pueden ir incorporando, perdón, al curso. Y eso es muy bueno porque es lo necesario, ¿ya? Tener ese feedback, por así decirlo, o retroalimentación de lo que se está haciendo. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a volver acá, es seteo de colores, líneas de elementos y, entre comillas, filtros. No vamos a ponerlo como filtro porque lo más correcto sería poner como una especie de seteo general de cómo se muestra el plano, pero la verdad es que filtro era un poco más corto. Entonces, primero vamos a entrar a un muro. ¿Se acuerdan que tenemos varios muros acá que nosotros ya definimos como tabique? De hecho, si se fijan acá arriba en la estructura del muro, ya lo tenemos como un tabique ST, y teníamos otros tabiques que eran ST RH, por ejemplo. Mira, por ejemplo, este tabique de acá yo lo voy a transformar en RH también, y se fijan bien que ya me estaba cambiando en el fondo los colores de las planchas de yeso cartón por planchas que en el fondo eran resistencia a la humedad, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que también uno puede tomar el muro, irse a las propiedades del muro, y esto lo vimos al principio con no mucho detalle, pero sí es importante que ustedes siempre tengan claro que en las superficies de corte, por ejemplo, los contornos o las vistas de planta, ustedes pueden ir seteando un poco cómo se van a ver los elementos, ¿ya? Perdón. Si se fijan bien en la vista de contornos, los elementos no cortados tienen distintas opciones, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir jugando con esas opciones. Vamos a ir viendo qué pasa si yo hago tal cosa. Entonces lo primero que vamos a hacer
va a salirnos a una sección. Vamos a crear una sección acá. Entonces ahora vamos a irnos a esta sección. Abrir sección y ahí estamos viendo, por ejemplo, uno de los muros que está dentro de esa sección, ¿ya? Este muro le vamos a dar unas propiedades, vamos a dejarlo un poco más bajo, ¿ya? ¿Para qué dejarlo un poco más bajo? Para en el fondo ver que el muro tiene sus líneas de contorno, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la selección de muro, vemos que también tiene líneas de contorno. Te fijan bien que dice elementos no cortados, tiene tal línea, dice línea sólida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le cambiamos la línea, vamos a ver si cambia. Puede ser que haya cosas que no cambien y hay que ver por qué no cambian, ¿ya? Esa es la gracia de que nos metamos un poco esto. Entonces vamos a ver por qué no cambia. Vamos a irnos a los colores y vamos a ver que esto va a cambiar. Se fijan bien que cambió la línea, pero ¿por qué puede ser que no haya cambiado quizás la otra línea? Esta es una muy buena pregunta en el fondo. ¿Por qué no cambió la otra línea si nosotros cambiamos las dos? Entonces, si se fijan bien, hacemos experimentos y vamos viendo que a lo mejor hay cosas que no están cambiando, ¿ya? Pero también hay que fijarse si efectivamente en la vista que nosotros estamos trabajando se aplican esos cambios. Por ejemplo, si el muro está, no sé, está a lo mejor con una altura mucho menor, vamos a cambiar la altura. Estamos viendo cuáles son en el fondo todas esas variables. Yo la tengo no vinculada, por ejemplo, y a lo mejor la altura del muro va a ser 2, quizás. 2, a ver, vamos a volver a cambiar la altura, vamos a poner 1. Ahí sí. Se fijan bien que si bien en el corte, lo que hicimos recién, que son esas vistas de contorno, no cambió la línea, cuando en planta nosotros el muro lo editamos, lo dejamos un poco más abajo del rango de vista de la misma planta, ahí sí cambian las líneas, ¿ya? Entonces ya tenemos el antecedente de que cuando cambiamos la línea, ¿qué va a pasar? Que nos va a cambiar en el fondo cuando nosotros tengamos el muro más abajo de la línea del rango de vista, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, lo volví a cambiar, y si se fijan bien, me sale el muro como lleno, ya no me sale como una estructura, sino que me sale como un solo muro simple, por así decirlo, y es más que nada porque en el fondo no lo estoy cortando, ¿ya? Entonces yo podría incluso definir que la vista del muro no cortado también tenga ciertas propiedades, a lo mejor decir que, no sé, que el contorno sea de tal tipo. Yo podría ahí empezar a jugar un poco con la manera en la que se ve el muro, ¿ya? El otro son las superficies de corte. Cuando yo tengo las superficies de corte, yo tengo varias opciones. Se fijan bien acá, yo no tengo en ninguna cuando está en la trama de corte, pero yo podría ponerle alguna de estas. Ponerle quizás que sea una trama quizás de corte. A lo mejor esa trama también tiene una pluma de corte, que en este caso puede ser negro quizás. Y si se fijan bien, como el muro no está en este momento siendo cortado, obviamente no me lo va a cortar, pero si yo lo vinculo al piso 2, vamos a ver si ahí, vamos a tocar el muro de nuevo, selección de muros, trama de corte, y aquí le vamos a poner para que se vea definitivamente de algún color distinto, como ahora que se está viendo totalmente negro el muro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan viendo cuáles son las opciones de visualización, siempre tienen que ir un poco jugando con cuáles son las opciones a las que ustedes quieren llegar, ¿ya? Porque es muy complicado aprenderse todas las opciones, para qué sirve cada una de las opciones. Probablemente con el tiempo se las van a aprender bien, pero en un principio, como Archicad tiene muchas opciones de vistas de elementos, entonces a lo mejor al principio se nos va a hacer un poco más complejo saber cuál es cuál, pero más que nada va a ser un tema de ir jugando, ir experimentando con cosas, y a lo mejor ustedes van a cambiar una y no se va a cambiar nada, a lo mejor sí. Por ejemplo, ahí se fijan bien que se cambió el naranjo y también lo que está al medio también está en gris.
¿ya? Entonces a lo mejor ahí ya pudimos cambiar ciertos elementos, a lo mejor otros no se pudieron cambiar, ¿ya? Entonces usted va a depender mucho de lo que quieren hacer. Si le pongo ninguna de nuevo, me va a quedar el muro tal cual como está antes, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Obviamente cuando ustedes quieran mostrar a lo mejor los elementos más simples, si es que no quieren mostrar los muros como estructuralmente, no quieren mostrar a lo mejor qué es lo que pasa dentro del muro y solamente les interesa mostrar en el fondo que el muro tiene un espesor determinado y ese espesor en el fondo es lo que lo va a definir. Simplemente ocupen alguna de estas opciones y yo se las recomiendo como una buena manera de, en el fondo, trabajar cada uno de los elementos, ¿ya? Otra cosa que sí también les quiero mostrar es que cuando ustedes quieran, imagínense que quieran, no sé, todos estos muros, que a lo mejor no son el mismo tipo, entre comillas, de muro, tipo, por así decirlo, de compuesto del muro, la estructura, que se fijan bien que este RH, este es ST, entonces la idea tampoco sería estar yendo muro por muro modificando las cosas para que todos los muros sean negros, ¿cierto? ¿Ya? O con un achurado. Entonces, ¿cuál es la opción que ustedes tienen? Si se fijan bien, acá abajo, acá en la esquina inferior derecha, me salen unas opciones que son unas opciones de planta. Si yo cliqueo acá, me sale planta de cubierta, incendio, estructurada, simplificada, topográfica. ¿Cuál es la gracia de eso? Que son una especie de visualizaciones especiales y que cada una de esas visualizaciones tiene una propiedad distinta de cómo se ven los elementos, ¿ya? Entonces vamos a acercarnos un poco para que se entienda bien. Se fijan bien que los elementos están con su estructura, están con todo el revestimiento, están con la aislación, etcétera. Pero si yo me voy a una de estas opciones de acá abajo y le coloco, por ejemplo, simplificar, se fijan bien que automáticamente todos los muros, y digo todos los muros porque efectivamente todos cambiaron, se están viendo de color negro ahora, ¿ya? Entonces a lo mejor a ustedes les va a convenir usar esa opción para que todos sus muros queden de determinado color, con determinada trama, para poder presentarlo a lo mejor al cliente como una especie de anteproyecto en que solamente se definan los espesores y que no se esté definiendo quizá la estructura del muro, ¿ya? Que no se está definiendo todavía hasta dónde va a llegar el canal, quizá, no se sabe qué canal va a ser específicamente, pero sí se sabe que queremos llegar a cierto espesor de muro, entonces con estas opciones ustedes evitan todo eso y de todas formas, escondidamente, por así decirlo, ustedes siguen teniendo su muro estructurado como ustedes lo necesitan, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá, hay otra opción, obviamente, planta estructural, planta de incendio, planta de cubierta, hay algunas que van a ir cambiando un poco más que otras, pero básicamente son distintas opciones que en este caso afectan a algunos de los muros y otras, como vieron ahí, que no se notaba mucho el cambio, es porque afectan a otros elementos, ¿ya? Todas esas vistas de planta en el fondo, combinación de sobreescritura gráfica, para que ustedes sepan cómo se llama formalmente el nombre, van afectando distintos elementos del modelo, ¿ya? Y en este caso, el que más afecta a los muros es obviamente el planta simplificada y sin sobreescrituras, que hace la planta que nosotros tenemos comúnmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podríamos decir, no sé, planta simplificada quizá, y a lo mejor esa planta simplificada nosotros queremos que tenga ciertas propiedades. Entonces nos vamos acá, se fijan bien que al lado izquierdo hay una especie de menú, que nosotros entramos con un botón pequeño, y acá nos sale cuáles son las tramas de corte, cuáles son las tramas envolventes, cuáles son las tramas de zona. ¿Qué es lo que nos importa ahora? Es esta que está acá, que es la trama en el fondo de corte, y nosotros vamos a editar la regla, y podríamos darle quizá algunos de estos elementos que están acá. Se fijan bien que hay algunos que dice, no sé, elemento existente, elemento ser demolido, el nuevo elemento. Nosotros podríamos incluso trabajar con eso mismo, y de un momento a otro determinar cuáles son los muros que nosotros vamos a eliminar, cuáles son los que vamos a colocar, y a eso crearle esta especie como de filtro. Por eso le decía que si vienen a una especie de, entre comillas, filtro, no era un filtro eh, como lo podríamos conocer quizás en otros programas como Revit, etcétera, ¿ya? Sino que es más bien una especie de visualización alternativa que tiene la planta para determinados propósitos, ¿ya? Entonces eso es lo importante de saber. Cuando tenemos esas tramas de corte, nosotros podríamos cambiar eso, ponerle cualquiera de esas, o incluso a la misma planta que nosotros tenemos comúnmente, darle aquí en tipo de trama, darle otro elemento, ponerle acero, por ejemplo. Entonces todos los muros se van a ver así ahora.
¿ya? Se van a ver como si fueran acero, entre comillas, obviamente no pensando que son acero, sino que pensando en que nosotros podemos darle una trama, ¿ya? Y estas tramas tienen varias opciones. Eso es lo bueno, que nosotros podemos darle todas estas opciones que tenemos acá de trama, que son tanto el acero, como les mostraba, estos bloques que son rombos, estos que son horizontal y vertical, como una cuadrícula, estos puntitos quizás, este tipo de hormigón, ladrillo, madera. Cuando ustedes pueden jugar ahí a cómo ustedes quieran que sea el proyecto. Y eso es la gracia, porque al final el proyecto es de nosotros y la idea es que no nos supeditemos en el fondo a las posibilidades del programa para poder desarrollar el proyecto. La idea es que nosotros, como profesionales del ámbito constructivo, podamos elegir cómo queremos que nuestro proyecto sea. Entonces, lo que les quiero dejar claro con eso es que ustedes pueden ir seteando esas posibilidades. Y en el caso de que ustedes no quieran que el muro se vea así, que quieran volver a como estaba antes, simplemente se van al menú y le colocan sin sobreescrituras como les mostré recién. Ok, entonces esto mismo, se fijan bien que también cuando hicimos eso también afectó a las ventanas, a las puertas, también les cambió ciertos elementos. Y esa es la gracia también. Pero también, por ejemplo, si ustedes quieren que las puertas o las ventanas no se vean de color naranjo, que es el típico que se ve, ustedes tienen que irse, vamos a tocar la puerta, de repente hay que posarse justo donde está la esquina de la puerta para poder tomarla. Ahí está. Definiciones de puerta. Entonces, cuando ustedes se fijan bien, en la vista previa de la puerta me sale una puerta en naranjo, ¿ya? Yo podría, ¿qué cosa podría hacer? Yo podría irme a las definiciones de puerta e ir viendo que hay varias opciones. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos que hay en varias opciones de puerta, varios estilos? En el fondo yo puedo elegir entre varias opciones de cómo quiero que sea mi puerta. Y cuando entro en la planta y sección, acá es donde yo como les comentaba antes, ustedes tienen que empezar a jugar un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas opciones acá. Entonces a veces puede ser que uno se confunda entre tantas opciones y tiene que empezar a buscar cuál es la opción en el fondo que me cambia lo que yo quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, acá la pluma de corte, a lo mejor le voy a dar, no sé, color verde quizás, a ver qué pasa. Se fijan bien que no necesariamente va a cambiar lo que yo necesito cambiar, entonces a veces pasa que uno tiene que empezar a jugar con eso y empezar a cambiar las cosas. Empezar a cambiar, y a lo mejor voy a cambiar todas por verde hasta que se me vea la puerta como yo quiero verla, ¿ya? Entonces ahí la puerta se me sigue viendo naranja, entonces tengo que volver a ver qué es lo que en el fondo se está viendo de determinada forma que no me deja que la puerta sea como yo quiero que sea, ¿ya? Entonces a lo mejor quiero que sea sección real, quizás la puerta, está en planta, simbólico, a lo mejor quiero que todo sea en color verde. Bueno, aquí me cambió eso sí algunas propiedades de la puerta, se dio la sección real, porque ¿qué significa cuando yo puse la sección real? Significa que en el fondo yo lo que hice es que la puerta se viera tal cual como está modelada, ¿ya? Cuando se ve con esta figura típica de la puerta que se está abriendo, en el fondo lo que yo estoy viendo es cómo se vería la puerta si estuviese abierta, ¿ya? Pero cuando yo quiero que la puerta se vea tal cual como la puerta es, como la puerta está modelada, en el fondo la puerta no está modelada abierta, sino que está modelada cerrada. Independiente que yo la pudiese abrir quizá o algún tema especial, pero la puerta se ve tal cual. Se fijan bien que acá también hay varias opciones de puerta, varias opciones, se fijan bien que acá, de hecho, volvemos a ver que hay opciones también para plumas de la puerta, que a lo mejor una de esas opciones me va a dar efectivamente cómo debiera ver la puerta, a lo mejor si yo le doy a toda esta... No es que no quiera mostrar cuál es cuál, ¿ya? Sino que a lo que me refiero es que hay tantas opciones a veces que es bueno nosotros mismos ir jugando con, ya, cambio una opción, ¿qué pasa? Cambio otra opción, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces es difícil tenerla en la memoria toda, a eso me refiero. Entonces acá también hay una planta, probablemente esta sea la que necesitamos. Se fijan bien que esta dice planta y sección, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí cambio de nuevo varias cosas verdes. Vamos a ver ahora
en que haya cambiado, por ejemplo, el marco de la puerta, y ahora me queda solamente eso en naranjo. Entonces ahí tengo que empezar a ver, ¿qué es lo que tengo en naranjo? Entonces ahí tengo que empezar a ver de nuevo, ¿qué es lo que me quedará? Hay algún elemento que probablemente todavía está en naranjo, entonces arreglar ese elemento, empezar a buscar qué puede ser. Si se fijan bien, son bastantes opciones, entonces por eso es que no es que yo pueda llegar y decirle, no, es que cambian esto, esto y esto, porque en este momento tampoco lo tengo en la mente qué es lo que hay que cambiar. Pero lo más importante es que ustedes simplemente vayan viendo, en el fondo. Vayan viendo qué es lo que necesitan cambiar y ver qué opciones en el fondo van a ser las que les van a cambiar lo que ustedes quieren. Gente que prefiere, de hecho, que no le gusta mucho el tema de Archicad en el sentido de que tiene tantas opciones de líneas de colores que en el fondo ellos prefieren tomar todas las líneas y las dejan todas iguales, simplemente como algo parecido a lo que estaba haciendo yo. Entonces prefieren no hacerse el problema con eso y las dejan todas iguales, ¿ya? Hay varias opciones. Se fijan bien que cuando nosotros también poníamos las plantas simplificadas, también cambiaban los elementos automáticamente y quedaba una puerta un poco más simplificada, pero en línea negra, ¿ya? Y la ventana también quedaba en línea negra. Entonces, también tienen esa opción. Ustedes elegir la planta simplificada simplemente y no se hacen problema. Se van simplemente a los elementos que ustedes tienen, simplificadas, y cómo se ve cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces tienen varias opciones para ir jugando eh, a la manera en la que se ven los elementos, ¿ya? Así que en ese sentido no tienen que preocuparse de que al principio parezca un poco enredado, tiene tantas variables en el fondo, sino que ustedes cuando vayan dominando las variables pueden ir accediendo a distintas plantas. A lo mejor si ustedes quieren trabajar en principio con pura planta simplificada, no hay ningún problema con eso porque en el fondo la planta simplificada sigue teniendo la misma información que ustedes están trabajando en una planta normal, simplemente que cuando ustedes la quieren ver en vista de planta, valga la redundancia, se ve más simple, ¿ya? Bueno, voy a repetir también para los que se estén conectando que estamos trabajando en este caso en la clase número 3. Estamos ya metidos en la clase, nos queda más o menos la mitad de la clase. Así que para los que todavía se quieran sumar, vayan a avisarle a la gente que quieran sumarse, inviten a otras personas si quieren, cosa de que alcancen algunos a tomar la clase en vivo, ¿ya? De repente es mucho mejor tomar la clase en vivo porque ahí pueden hacer preguntas, pueden ir haciendo acotaciones, podemos hacer una especie de retroalimentación, perdón, mucho más efectiva. Bueno, siguiendo entonces con el tema de las plantas, yo les dije que estaban las plantas, que están acá, en mapa del proyecto, se fijan bien que están los pisos, piso 1, planta baja, piso 2, ¿ya? Y están las vistas. ¿Cuál es la diferencia entre la planta del mapa del proyecto y las vistas? Que eso lo íbamos a dejar para ahora, de hecho, cuando lo explicamos la primera vez. Es que básicamente cuando estamos hablando de la planta del proyecto, estoy hablando de lo puramente modelado, independiente de que tenga elementos 2D, y cuando estoy hablando de la planta vista, estoy hablando de cómo en el fondo puedo ir combinando elementos visuales para que una planta se vea de una u otra forma. En términos un poco más simples, yo podría tener una sola planta del modelo en el mapa del proyecto, pero esa misma planta podría dividirse en varias vistas. ¿Cómo así? Para explicarlo un poco mejor. Imaginemos que yo tengo la planta del piso 0, que es la planta baja que está acá, ¿ya? Y en el mapa vista yo también tengo esa planta baja, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se fijan bien acá, me salen varias opciones de vista. Entonces yo podría crear una nueva carpeta a lo mejor, y esta carpeta le voy a poner plantas nivel, nivel 0, pongamos, ¿ya? Que en el fondo es la planta baja, ¿ya? Vamos a ponerle entre paréntesis planta baja. Recordemos que ustedes pueden ir cambiando esos nombres porque esos nombres vienen de convenciones más europeas y no necesariamente se aplican a la realidad local, perdón. Entonces, cuando tenemos esas plantas que son del nivel 0, planta baja, yo podría aquí ir creando nuevas vistas. Por ejemplo, vista nueva,
que en el fondo estoy tomando la misma planta baja, le doy OK, ¿ya? Y esta planta la puedo arrastrar y dejarla dentro de la carpeta de plantas, ¿ya? Entonces aquí yo también voy a crear otra nueva vista y también va a ser una planta baja. Entonces tengo dos plantas bajas como vista. Y en este momento las dos plantas bajas son absolutamente iguales, ¿ya? Yo podría renombrar una de estas vistas, a lo mejor le pongo planta baja, mobiliario. Mob lo voy a poner. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en el fondo la planta baja inferior, por así decirlo, no va a tener mobiliario, va a ser simplemente los muros, los tabiques y las puertas y las ventanas. Y a lo mejor la planta de arriba va a tener mobiliario, va a tener las sillas, mesas, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos de nuevo al proyecto. Estamos trabajando en la planta del proyecto. Y dentro de la planta del proyecto, lo que vamos a hacer va a ser colocar el mobiliario que nosotros queremos que tenga el proyecto. Entonces nos vamos a herramienta objeto. Y en objeto, si ustedes hacen doble clic, nos van a salir todos los mobiliarios en el fondo que están disponibles en ArchiCAD, que son bastantes. Entonces, lo bueno de ArchiCAD es que tiene muchas opciones de mobiliario y esas opciones de mobiliario son bastante entretenidas y algunas son eh, bastante, por así decirlo, eh, toman en el fondo un mobiliario que es bastante famoso en algunos casos, como esta silla que está acá usted, bueno, la típica silla, que en este momento no recuerdo el nombre, pero es muy famosa esta silla. Entonces acá lo que voy a hacer es rotar esto. ¿Se acuerdan cuáles eran los comandos? Si no se acuerdan de los comandos para rotar, acuérdense, siempre edición, y acá están todos los comandos, ¿ya? Mover, por ejemplo, están girar, simetría, etcétera. Entonces lo que yo quiero hacer esto es darle un control E, que sería el comando rotar. O si no, cuando yo tomo la silla directamente, me van a salir varias opciones de comando, ¿ya? Típicamente que yo tomo acá un punto, y acá me salen varias opciones de comando, ¿ya? Entonces yo voy a volver a colocar otro elemento, otro mobiliario. Voy a colocar varias sillas acá, para hacerlo un poco más rápido. Voy a empezar a colocar otros elementos como mesas quizá, alguna mesa más común quizá, esta como para, no sé, mejor para ver dos mesas de estas. La verdad es que eso da un poco lo mismo. La cosa es que ya tengo un mobiliario en la planta. Entonces, se fijan bien que la planta del modelo, ¿ya? Tiene mobiliario. Y cuando me voy a la planta de mapa de vista, me voy a la planta de mobiliario, planta baja mobiliario, tiene mobiliario, y la planta baja también tiene mobiliario. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En el fondo, que la planta baja, que no tiene mobiliario, me quede sin el mobiliario efectivamente, y la planta que tiene mobiliario me quede con el mobiliario. ¿Cómo puedo hacer esto de una forma bastante sencilla? Es trabajar las capas, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero a la vista y vamos a hacer clic derecho y vamos a dar definición de vista, ¿ya? Acá están todas las definiciones que subyacen esa vista, que en el fondo le dan las propiedades a esa vista para que se vea de cierta forma y de cierta forma no. Por ejemplo, imaginemos que la planta inmobiliaria yo quisiera que también se viera simplificada. Entonces lo de simplificada, se fija bien que ahora cambió la planta de mobiliario, ya no es lo mismo que la planta baja. La planta baja tiene los detalles, pero la planta de mobiliario ya no tiene esos detalles. Entonces están vistas simplificadas porque yo en el fondo me fui a las definiciones de vista y dije que esa planta se va a ver con vista simplificada. Puedo cambiarle quizá el conjunto de plumas en el fondo, que son los lápices, más que nada. Puedo cambiarle cuál es la visualización, la escala y la combinación de capas, que es donde quería llegar yo. Se fijan bien que hice 0,2 dibujo, esa es la combinación de capas. Y la planta baja, si me voy a las propiedades, también dice 0,2 dibujo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver que en el fondo, cuando nosotros estamos trabajando la combinación de capas, si nos vamos, por ejemplo, a diseño, a documento, perdón, y en definiciones de capa definición de capa, yo tengo todas las capas, acá a la derecha, todas las capas que están ocupadas en el programa, ¿ya? Y acá a la izquierda tengo las combinaciones de capas.
Entonces, cuando yo me voy a terreno, tengo que algunas capas están ocultas, por así decirlo, apagadas, y algunas capas están prendidas, ¿ya? Si me voy a dibujo también pasa lo mismo, casi todas están prendidas en este caso, y hay una que solamente está oculta. Si me voy a plantas preliminar también, los acabados, los elementos más finos están apagados, y las plantas más preliminares siempre tienen las capas que son en el fondo con elementos más preliminares y más, por así decirlo, más gruesos. Las plantas aprobadas también, todas tienen sus propiedades en el fondo y están mostrando elementos y otros elementos no los están mostrando. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo puedo jugar un poco con eso y puedo incluso, puedo crear incluso una nueva combinación de capas, a lo mejor le pongo mobiliario, ¿ya? Y ya voy a crear otra más y le voy a poner sin mobiliario. Entonces tengo la mobiliario y sin mobiliario. Entonces la mobiliario, se fijan bien que yo tengo que buscar acá la capa de mobiliario, que es esta que está acá y está apagada, efectivamente. Tengo que prenderla, actualizar en el fondo la combinación de capas, y si me voy a sin mobiliario, se fijan bien que no está prendido el mobiliario. Entonces la capa sin mobiliario está funcionando bien en este momento. Entonces yo creé las dos combinaciones de capa, le doy OK, y vamos a probar ahora si funcionan las combinaciones que hicimos. Entonces me voy a planta baja y me sale el mobiliario, y en planta mobiliario también me sale. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que en planta baja ya no me salga el mobiliario. Entonces, para poder hacer eso, me voy al botón derecho, definiciones de vista, y aquí dice general combinación de capas, yo voy a ponerle sin mobiliario. Se fijan bien que ahora ya no están los mobiliarios que yo tenía antes. Si me voy a la planta baja mobiliario, también puedo ir a definiciones de vista incluso, y yo también podría decirle que la combinación va a ser mobiliario, ¿ya? Para que se muestre el mobiliario. Obviamente, en la opción que tenía antes también se mostraba el mobiliario, pero si yo quiero hacer una capa especialmente para mostrar el mobiliario, puedo también hacer una combinación de capas, que en el fondo esa combinación de capas me va a mostrar el mobiliario, me va a mostrar, no sé, la luminaria, todos los elementos que yo quiera mostrar en cierta vista, y los elementos que no quiero mostrar, en el fondo los dejo apagados simplemente en esa combinación de capas, ¿ya? Entonces, para recapitular un poco el tema de las capas, me voy a documento, capas, definiciones de capas, y tengo muchas opciones de capas, pero siempre tengo que fijarme que las combinaciones de capas son el conjunto, por así decirlo, y las capas son el subconjunto. Todas esas capas están dentro de una combinación de capas. Entonces, dependiendo de la combinación de capas que yo estoy usando, van a ser las capas que yo voy a poder ver o no voy a poder ver, ¿ya? Si yo quiero a lo mejor crear justo una capa que tenga, no sé, tenga solamente las puertas y las ventanas, tendré que crear una nueva combinación de capas, y a esa combinación de capas apagarle todas las capas y solo dejarle prendida a lo mejor la capa que muestre las puertas y las ventanas, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí me tendré que ir a donde están las puertas, donde están las ventanas, dejar todo eso a la vista, no sé. O lo mismo con los muros, si quiero que solamente se vean los muros también, dejar solo prendidos los muros, o si quiero que se vean solo las figuras 2D incluso. Imaginemos que hago justo una capa donde solamente se van a ver los elementos 2D porque quiero, no sé, una vista como de trabajo, por así decirlo, para poder rayar algunas cosas y que no se vean en el modelo a lo mejor cuando yo lo vaya a plotear. También puedo hacer lo mismo, puedo hacerme una vista solo de los elementos 2D, entonces me creo una combinación de capa con elementos 2D, y esa combinación de capas de elementos 2D le dejo solamente prendido lo que está en 2D, ¿ya? Entonces es súper importante tener claro las combinaciones de capas, porque eso nos van a interferir directamente, o ingerir, perdón, directamente en el mapa de vista, ¿ya? Y en el tipo de vista que yo estoy ocupando, va a ser definido por cuál es la combinación de capas que yo quiero usar, ¿ya? Entonces se fijan bien, mobiliario me salen, planta baja ya no me salen. Independiente que hayan otros elementos, como les dije anteriormente, que también pueden ir jugando con esa vista, que estaba la combinación de capas, estaba la escala, la visualización de estructura, las plumas que son los lápices, opciones de vistas del modelo, sobre escritura gráfica que fue lo que vimos recién, y cuáles son las fases del proyecto también. Entonces en el fondo todo lo que yo quiera que se vea en cierta vista, se va a poder ver. Si yo quiero que a lo mejor sea también, como dice acá, la acotación en metros, no sé, quiero que sea en centímetros o en milímetros, no sé, lo que yo en el fondo estime conveniente. Y siempre pueden ir probando igual que vayan funcionando las cosas, porque a lo mejor
yo puedo crearme alguna, no sé, algún elemento, quizá acoto esto a lo mejor y después no funciona bien, entonces siempre es bueno tener claro que las cosas están funcionando bien, ¿ya? Por ejemplo, en Movilero yo tengo 4800, que si me voy a la definición de vista, me imagino que serán milímetros. Entonces aquí lo que estoy viendo es que en vez de eso son 4,8 metros, ¿ya? Entonces siempre es importante tener claro cómo estamos trabajando para ver cómo nos muestra el programa. Aunque también se 4800. Ahí está la diferencia porque en los metros me estaba mostrando la coma y acá me están mostrando el punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen cada una de las vistas, tengan claro siempre qué es lo que quieren mostrar en cada vista. Si quieren mostrar a lo mejor planos de rehabilitación, entre comillas, de fase, planos de cosas demolidas, planos de cosas que se van a construir. Siempre es bueno tener a la mano y tener claro que las vistas siempre me van a ayudar para eso. Incluso cuando ustedes ya trabajen un poco más avanzado y quizás trabajen en ArchiCAD MEP, también van a poder ver que ustedes pueden apagar capas de MEP o prender capas de MEP y a lo mejor una de las vistas puede ser incluso, no sé, agua potable, a lo mejor otra vista es electricidad, otra vista es clima, otra vista es arquitectura. Si ustedes a lo mejor después necesitan coordinar el proyecto, van a tener también todos los proyectos modelados en el fondo dentro del proyecto y solo se van a ver los que ustedes vayan queriendo que sean. Y obviamente después van a poder meterse a ver cuáles son las colisiones entre elementos, que también son herramientas que tiene el ArchiCAD, ¿ya? Bueno, para los que quieren meterse un poco al tema del MEP, si es que en algún momento se meten, hay varias extensiones de ArchiCAD. Si se meten aquí en documentos, en opciones, en extensiones, ¿ya? Y también están disponibles muchos add-ins de ArchiCAD, que son los que están dentro de la página de ArchiCAD, ¿ya? Creo que lo vimos, de hecho, en la primera clase, vimos un poco los add-ins de ArchiCAD. Y vamos a volver a poner nueva pestaña. Vamos a ver si funciona. Nueva pestaña. Acá. Addons de ArchiCAD. Entonces aquí, por ejemplo, salían los addons que ustedes podían ir bajando. Que están algunos que son contenido BIM en el fondo, de librería, de objetos, que esto también es bien importante porque tienen muchos objetos que a lo mejor a ustedes les podrían servir. El MEP, también que es lo que les decía yo. Si bien el modelador de MEP de ArchiCAD tiene su manera de trabajar, de repente para algunos puede ser un poco más complicado o más fácil incluso que el de Revit, y ahí va a depender de cada uno, ¿ya? Lo que sí es importante, yo les recomiendo es que si ustedes se meten en especialidades, es que siempre igual prueben más o menos cómo les funciona el MEP de ArchiCAD, ¿ya? Porque tiene muchos puntos que son igual interesantes en su forma de trabajar y que yo también lo considero que es válido para trabajar un proyecto. Algunas cosas que de repente cuesta un poco. ¿Por qué? Porque ArchiCAD no tiene tanto soporte quizás como Revit. Entonces a ustedes les va a pasar mucho y les doy como consejo un poco tener un poco de paciencia también, que les va a pasar mucho que se van a encontrar con muchas cosas de ArchiCAD que no vamos a tener la noción muy clara de cómo hacerlo. Cuando estemos buscando cómo hacerlo, tampoco nos vamos a encontrar con muchas respuestas, ¿ya? Porque básicamente va a pasar que las respuestas en el fondo son muy limitadas, ¿ya? Hay muy poca gente que se mete en cosas, por ejemplo, tan avanzadas como MEP. Si ustedes se meten al ArchiCAD MEP, los resultados de Google, yo creo que les van a dar muy... De hecho, vámonos al tiro, a ver. Google Trends. Vamos a ver al tiro cuáles son más o menos los resultados de ArchiCAD MEP, para que ustedes hagan una idea de que a lo mejor meterse en MEP de ArchiCAD es una especie de aventura. Yo les recomiendo que traten de, los que si se quieren meter a eso, ¿no?, más adelante, métanse como en un proyecto experimental y vean qué tal funciona, ¿ya? Porque yo en lo personal me metí en algún momento a ArchiCAD y me costó encontrar mucho soporte para dudas que tenía y la verdad es que quedé un poco parado en algunas cosas. Vamos a ver, ArchiCAD tiene alguna... Está un poco lenta la página del Trends. Ahí está saliendo. Que dice que la búsqueda no tiene suficientes resultados para mostrar datos para mostrar resultados. Entonces,
De verdad que si ustedes se quieren meter a algún aspecto específico de ArchiCAD, vean bien hasta qué punto quieren llegar y qué punto nos conviene, porque nosotros podemos tener las mejores intenciones de meternos a alguna cosa, pero si no tenemos mucho soporte, nos va a costar mucho ante cualquier problema poder solucionarlo, ¿ya? Pero si arquitectura dentro de ArchiCAD, no hay ningún problema. Yo creo que eso ustedes van a encontrar mucho soporte, van a encontrar muchos elementos de cómo trabajar. eh, Hay mucha información tanto en inglés como en español, así que de todas formas yo también estoy disponible y lo más probable es que hagamos algún curso de ArchiCAD un poco más largo, que también sea introductorio, pero más tirado para lo básico y con mucho más horas y mucho más dedicación, ¿ya? De todas formas, para seguir un poco con lo que estamos viendo, ¿se acuerdan que vimos los planos recién? Y lo que perdón, vimos las vistas recién y ahora nos vamos a meter a los planos. Cuando yo estoy en los planos, tengo varias opciones. Se fijan bien que acá me salen muchas vistas, ¿ya? Me sale, por ejemplo, los índices de hoja, que es cosas que no tengo que tomar tan en cuenta ahora, pero sí lo que tengo que tomar en cuenta son, por ejemplo, las plantas. Se fijan bien que aquí me sale una lámina de planta, aquí me sale otro piso también, que tengo una vista por cualquier lado acá, que es en verdad un poco lo mismo porque yo después la puedo ir cuadrando. Cuando yo tengo una vista que está, no sé, en cualquier lado muy lejos de acá, yo esa vista puedo moverla sin ningún problema, puedo cuadrar la vista, puedo arreglar la vista también para que sea mejor, puedo agrandar quizás estos marcos. Te fijan bien que el marco es bien flexible y me deja hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces aquí a lo mejor yo muevo todo esto o lo dejo ahí, ¿ya? Cuando tengan una vista, siempre fíjense bien en que hay un marco de la vista y ese marco en el fondo es el que me va a permitir mostrar más o menos de la vista, ¿ya? En este caso yo estoy mostrando la vista entera, así que la lámina estaría relativamente finalizada. Si se fijan bien también, cuando yo quiero crear una vista más, por así decirlo, de plano, yo tengo que irme acá abajo, donde dice nuevo plano, y en nuevo plano yo tengo que elegir primero el nombre del plano, obviamente, lo pongo, no sé, plano piso 1, por ejemplo. Y me dice elegir un plano maestro. ¿Qué significa un plano maestro? Y se fijan bien que me salen en este momento cuatro opciones. Vamos a hacer cerrar un poco, cancelar. Si yo bajo un poco más acá, me va a salir una pestaña o una carpeta que dice Master. Y van a salir cuatro láminas que van a ser las láminas maestras. La verdad es que esas láminas maestras se refiere a que son plantillas, ¿ya? Y esas plantillas de láminas van a ser las que yo voy a poder ocupar en el fondo dentro de mi proyecto. Si me meto, por ejemplo, a A1, A2, A3, A4, es básicamente la misma lámina, o casi la misma lámina, pero simplemente que se va cambiando un poco el tamaño, ¿ya? Va cambiando en el fondo por el tamaño de la hoja, ¿ya? Pero la viñeta es prácticamente la misma, se va manteniendo. Y esa misma viñeta yo puedo también ir editándola en función de las cosas que yo necesite también cambiar en el proyecto, ¿ya? Entonces, un segundo. Bueno, entonces en el fondo las vistas que yo tengo, las vistas de los planos que yo tengo, me van a permitir ir creando distintas láminas maestras. Y cuando yo ya tenga la lámina maestra lista, simplemente yo me voy a crear nueva lámina, nuevo plano, y en plano le pongo, no sé, cualquier cosa, y simplemente me voy a donde está el mapa del proyecto y arrastro cualquier vista que yo quiera. Se fijan bien que yo tomé la vista del piso 1, la arrastré, y ahí me dejó la vista del piso 1. Y aquí puedo arrastrar también esto, que en el fondo es ese cuadro que recién veíamos, y abajo me sale el número y el piso, y también me sale la escala. Entonces hay cosas que se me actualizan automáticamente, por ejemplo, perdón, la escala del plano, el nombre del plano, hay cosas de los nombres de la empresa y esas cosas que nosotros las podemos ir actualizando. Pero básicamente cuando nosotros tenemos la vista de determinado piso, nosotros hay cosas que se nos van a automáticamente ir actualizando, ¿ya? En opciones, definiciones del libro, hay una parte acá en opciones que en este momento no recuerdo.
No recuerdo específicamente en qué sector estaba. Pero bueno, si no me acuerdo ahora, se lo voy a escribir por ahí por el Facebook. Pero hay una parte donde uno puede, ¿cómo se llama? Puede empezar a darle más o menos cuáles son el nombre del cliente, puede darle el nombre del proyecto y todas esas cosas y quedan de manera automática. Es una de estas ventanas que están acá, pero la verdad es que ArchiCAD tiene algunas ventanas que son tan parecidas que es fácil confundirse. Bueno, ahí lo voy a averiguar y les voy a decir cuál. Y la cosa es que uno puede crear en el fondo los planos, dejar automáticamente cuáles son las vistas. Cuando ya yo coloque una vista, también me va a quedar automáticamente. Y esa es la gracia, que yo puedo ir colocando incluso varias láminas o varias vistas dentro de una lámina. Y esas láminas van a quedar como las láminas listas para plotear en el fondo. ¿Ya? Entonces, cuando yo me voy un poco a la última opción que está acá, donde dice grupos de publicación, me van a salir todos los elementos en el fondo que están, entre comillas, ploteables. Ya están, si se fijan bien, ya están como en formato PDF, que es el formato que debiera ser el formato de salida. ¿Ya? Yo puedo cambiarle a lo mejor el formato y darle otro formato de salida. Y cuando yo, si me voy, no sé, a publicar a lo mejor, yo puedo crear una ruta de publicación y voy a empezar a guardar todos esos documentos en cierto lugar. ¿Ya? Y cuando yo guarde esos documentos en cierto lugar es porque yo en el fondo se supone que ya tengo listo mi proyecto, ya está listo para llegar y publicarlo. Obviamente eh, es muy complicado que uno la primera vez publique el proyecto porque en el fondo se supone que van a seguir habiendo cambios, pero de todas formas ArchiCAD se prepara un poco para cuando ya no tengamos más cambios y podamos llegar y publicar todo sin ningún problema y que salga todo el proyecto listo. ¿Ya? Entonces esa es una gran gracia de ArchiCAD que también se agradece mucho porque no hay que estar publicando cada una de las cosas por separado. De todas formas, si ustedes quieren, obviamente, imprimir alguna cosa, la opción de imprimir que yo les mostré la otra vez también está acá. Pueden, de todas formas, imprimir las láminas por separado, imprimir los planos, plotear también. También está la opción dividida. ¿Se acuerdan que está plotear dividido de imprimir? Y cada una de las opciones, en el fondo, está disponible para que yo o publique el proyecto entero cuando ya esté terminado o imprima las láminas que necesito. A lo mejor imprimo justo vistas de trabajo que necesito y no imprimo las vistas finales, entonces no hay problema tampoco con eso, puedo yo crear mis vistas de trabajo, puedo imprimirlas, se fijan bien que acá, como vimos la otra vez, hojas de trabajo, los detalles, los documentos 3D, todo en el fondo está bien ordenado en ArchiCAD para que todo funcione de una manera bien estructurada, ¿ya? Y si se fijan bien, de hecho, es tanta la estructuración que cuando uno va a este menú que está acá al lado derecho, todo es una especie de sucesión temporal, ¿ya? Primero paso del proyecto en el fondo a la vista, de la vista paso al plano, y del plano paso a la publicación, ¿ya? Entonces está bien pensado en ese sentido, ArchiCAD, de cómo se están trabajando cada uno de los elementos, ¿ya? Vamos a ver si nos falta alguna cosa, creo que ya estamos más o menos listos. Vimos cómo crear láminas, cómo setear los colores, las líneas, esas especies de filtros que también les comentaba. Y eso, creo que estamos más o menos terminados con el curso. De todas formas, me queda pendiente el tema de lo que le había contado de cómo setear los nombres de los planos, que justo en este momento no me acuerdo porque fíjate, como les decía, tiene varias opciones que son bien parecidas. Alguna de estas por acá será. Por acá, alguna de estas puede ser. Bueno, no importa. Ya la vamos a encontrar. Eso. Cualquier consulta, de todas formas, siéntanse libres de hacerla por el Facebook, por Cabin, que estamos en Cabin Cursos. Acá también se van a publicar las nuevas clases que haya, ¿ya? Cuando tengamos algunas clases nuevas, cuando tengamos algunos elementos que mostrar, algunos videos gratis también, clases que son un poco más desarrolladas, que a lo mejor son, lo más probable es que sean clases de pago, pero de todas formas siempre van a haber algunos elementos gratis para la gente que vaya sumándose a la página, para la gente que vaya viendo, que vaya compartiendo lo que se va haciendo. Y esa es la gracia, compartir un poco el conocimiento para que más gente se vaya sumando al BIM. Y también les dejo el desafío a todos los que participaron en el curso, los que están viendo en vivo y los que van a ver en diferido después del video,
de que no se queden solamente con lo que vimos en el curso, ¿ya? Independiente que ustedes tomen después un curso tanto conmigo acá en Cabim, como con otro profesor o con la institución, etcétera, lo que ustedes quieran, pero siempre ustedes tratan de irse metiendo un poco en el BIM, ir siendo como bien busquilla, bien interesado en saber más, y con eso también van a tener un gran paso dado, ¿ya? Eso es lo importante. Bueno, entonces nos despedimos por ahora del curso. El video lo voy a subir probablemente lo más pronto posible, lo voy a dejar subido arriba de la plataforma, cosa de que la gente que no pudo verlo hoy día lo pueda ver en diferido y puedan ir haciendo las consultas que corresponden. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces para la próxima. Que estén bien.